Página 42. Mejor nunca haber existido, David Benatar, 2006. El daño de venir a la existencia. Capítulo 2. ¿Por qué llegar a existir es siempre un daño? 2.5. La asimetría del placer y el dolor. Sin embargo, esta conclusión no se sigue. Esto se debe a que existe una diferencia crucial entre daños, como los dolores, y beneficios, como los placeres, que implica que la existencia no tiene ventajas sobre la no existencia, pero sí desventajas con respecto a la no existencia. El término no existencia es múltiples veces ambiguo. Se puede aplicar a aquellos que nunca existen y a aquellos que no existen actualmente. Estos últimos se pueden dividir a su vez en los que aún no existen y los que ya no existen. En el contexto actual estoy usando no existencia para denotar a aquellos que nunca existen o llegaron a existir. Joel Feinberg ha sostenido que lo que aún no existe y lo que ya no existe pueden resultar perjudicados. Acepto esa visión. Lo que tengo que decir aquí se aplica solo a lo que nunca existe. Considere los dolores y placeres como ejemplos de daños y beneficios. Es indiscutible decir que: número 1, la presencia de dolor es mala, y número 2, la presencia del placer es buena. Sin embargo, una evaluación tan simétrica no parece aplicarse a la ausencia de dolor y placer, porque me parece cierto que: número 3, la ausencia de dolor es buena, incluso si ese bien no lo disfruta nadie, mientras que número 4, la ausencia de placer no es mala a menos que haya alguien para quien esta ausencia sea una privación. Ahora cabría preguntarse cómo puede ser buena la ausencia de dolor si nadie disfruta de ese bien. Para los que nunca han existido, esto no tiene la mínima relevancia. Se podría decir que la ausencia de dolor no puede ser buena para nadie, si no existe nadie para quien pueda ser bueno. Sin embargo, esto equivale a descartar el punto 3, demasiado rápido. El juicio emitido en número 3, se hace con referencia a los intereses potenciales de una persona que existe o no. A esto se podría objetar que debido a que, número 3, es parte del escenario bajo el cual esta persona nunca existe, número 3, no puede decir nada sobre una persona existente. Esta objeción sería errónea porque, número 3, puede decir algo sobre un caso contrafáctico en el que una persona que realmente existe nunca existió. Del dolor de una persona existente, número 3, dice que la ausencia de este dolor hubiera sido buena aunque ésta solo se hubiera podido lograr por la ausencia de la persona que ahora lo sufre. En otras palabras, juzgado en términos de los intereses de una persona que ahora existe, la ausencia del dolor habría sido buena aunque esa persona entonces no hubiera existido. Consideremos a continuación lo que, número 3, dice del dolor ausente de alguien que nunca existe, del dolor cuya ausencia se asegura al no hacer real a una persona potencial. La afirmación, número 3, dice que esta ausencia es buena cuando se juzga en términos de los intereses de la persona que de otro modo habría existido. Puede que no sepamos quién habría sido esa persona, pero aún así podemos decir que, sea quien fuere, evitar sus dolores es bueno cuando se juzga en términos de sus intereses potenciales. Si hay algún sentido, obviamente vago, en el que el dolor ausente es bueno para la persona que podría haber existido pero no existe, es este. Claramente, número 3, no implica la absurda afirmación literal de que hay alguna persona real para quien el dolor ausente es bueno. Se podrían, lógicamente, hacer afirmaciones simétricas sobre la ausencia de placer, que, cuando se juzga en términos de los intereses potenciales de una persona que existe o no, esta ausencia de placer es mala. Sin embargo, número 4, sugiere que esta afirmación simétrica, aunque lógicamente posible,
en realidad es falsa. Defenderé, número 4, más tarde. Por ahora mi objetivo ha sido únicamente mostrar que, el número 3, no es incoherente, la ausencia de dolor es buena, incluso si ese bien no lo disfruta nadie. En apoyo de la asimetría entre, número 3, y, número 4, se puede demostrar que tiene un poder explicativo considerable. Explica al menos otras 4 asimetrías que son bastante plausibles. Los escépticos, cuando vean a dónde conduce esto, pueden comenzar a cuestionar la plausibilidad de estas otras asimetrías y querrán saber qué apoyo, más allá de la asimetría mencionada anteriormente, se les puede brindar. Si yo brindara tal apoyo, los escépticos pedirían una defensa de estas consideraciones adicionales de apoyo. Todo argumento debe tener algún fin justificativo. No puedo esperar convencer a quienes consideran axiomático el rechazo de mi conclusión. Todo lo que puedo mostrar es que aquellos que aceptan algunas opiniones bastante plausibles llegan a mi conclusión. Estas opiniones plausibles incluyen otras 4 asimetrías, que describiré a continuación. Primero, la asimetría entre, número 3, y, número 4, es la mejor explicación para la visión de que si bien existe el deber de evitar que existan personas que sufren, no existe el deber de generar personas felices. TV escribe. Sería muy extraño que alguien alegara que se pondrá a engendrar hijos porque tiene la certeza que será personas felices, libres de toda inconveniencia. Sabemos que en el momento en que una persona adquiere conciencia, toda su vida a partir de ahí será un tremendo intercambio de percepciones entre placer y dolor. Y ni siquiera hay lugar para decir que se puede vivir de manera indefinida en el placer o el dolor porque si así fuese, ya no habría manera de sentir, la sensibilidad quedaría arruinada. Tener conciencia, es comprender que la vida es un batidero de miseria sensitiva. Benatar escribe. En otras palabras, la razón por la que pensamos que existe el deber de no traer a la existencia a personas que sufren es que la presencia de este sufrimiento sería mala, para los que sufren, y la ausencia del sufrimiento es buena, aunque no haya nadie. Es bueno disfrutar de la ausencia de sufrimiento. Por el contrario, pensamos que no existe el deber de hacer existir personas felices porque si bien su placer sería bueno para ellos, su ausencia no sería mala para ellos, dado que no habría nadie que se vería privado de él. Se podría objetar que existe una explicación alternativa para la visión sobre nuestros deberes procreativos, una que no apela a mi afirmación sobre la asimetría entre, número 3, y, número 4. Se podría sugerir que la razón por la que tenemos el deber de evitar que existan personas que sufren, pero no el deber de crear personas felices, es que tenemos deberes negativos de evitar el daño, pero no tenemos deberes positivos correspondientes para lograr la felicidad. Los juicios sobre nuestros deberes procreacionales son, por tanto, como juicios sobre todos los demás deberes. Ahora estoy de acuerdo en que para aquellos que niegan que tengamos deberes positivos, esta sería en realidad una explicación alternativa a la que he dado. Sin embargo, incluso de aquellos que piensan que tenemos deberes positivos, solo unos pocos piensan también que entre ellos está el de hacer que existan personas felices. Ahora se podría sugerir que existe también una explicación alternativa de por qué quienes aceptan deberes positivos no suelen pensar que estos incluyan el deber de hacer existir personas felices. Generalmente se piensa que nuestros deberes positivos no pueden incluir el deber de crear mucho placer si eso requeriría un sacrificio significativo de nuestra parte. Dado que tener hijos implica un sacrificio considerable, al menos para la mujer embarazada, esta, y no la asimetría, es la mejor explicación de por qué no existe el deber de crear personas felices. El problema, sin embargo,
con esta explicación alternativa es que implica que en ausencia de este sacrificio tendríamos el deber de hacer existir personas felices. En otras palabras, sería un error no crear esas personas si pudiéramos crearlas sin un gran coste para nosotros mismos. TV escribe. Dar felicidad a otros a costa de la nuestra, es una aberración, una vileza. Implica que estamos provocando sufrimiento a otros, incluyéndonos a nosotros. El autosacrificio virtuoso, viene a ser entonces una elección infame. Crear algo para que sufra, es una tragedia, algo nefasto. Benatar escribe. O incluso en presencia del sacrificio, si no se cree que sea lo suficientemente grande como para frustrar este deber. Cuán grande debe ser un sacrificio para evitar que surja un deber positivo es un asunto complejo y acaloradamente discutido que no consideraré aquí. No son pocos los que piensan que la magnitud del sacrificio que se nos puede exigir es bastante considerable. Véase, por ejemplo, Singer, Peter, Practical Ethics, segunda edición. Cambridge, Cambridge University Press, 1993. Obsérvese, dicho sea de paso, que aunque las conclusiones de Peter Singer sobre el alcance de nuestros deberes positivos son radicalmente contrarias a la intuición, normalmente no se piensa que esa contraintuición sea suficiente como argumento contra su posición. Curiosamente, sin embargo, hay muchas menos dudas a la hora de tratar mis conclusiones como una reductio de mi argumento. Diré más sobre esto en el capítulo 7. Pero esto presupone que el deber en discusión es un deber que lo considera todo. Sin embargo, los intereses de las personas potenciales no pueden fundamentar ni siquiera un deber anulable de hacerlas existir. Dicho de otra manera, la asimetría de los deberes procreativos, todos considerados, se basa en otra asimetría, una asimetría de razones morales procreadoras. Según esta asimetría, aunque tenemos una razón moral fuerte, basada en los intereses de las personas potenciales, para evitar crear personas infelices, no tenemos una razón moral fuerte, basada en los intereses de las personas potenciales, para crear personas felices. La condición de que la razón, o deber, moral se base en los intereses de la persona potencial es importante. Quienes encuentran plausible la afirmación de que tenemos una razón para crear personas felices tienden a estar motivados por consideraciones impersonales, como que haya más felicidad en el mundo. Pero estas no son consideraciones sobre los intereses de la persona potencial. Jeff Mann dice que la opinión de que no existe una razón moral fuerte para hacer que una persona exista solo porque su vida contendrá mucho bien es profundamente intuitiva y probablemente imposible de derribar. La ética del asesinato, problemas en los márgenes de la vida, Nueva York, Oxford University Press, 2002. De ello se deduce que, si bien el alcance del sacrificio puede ser relevante para otros deberes positivos, esto es discutible en el caso de un supuesto deber de hacer que existan personas felices. TV escribe. Es muy ingenuo pensar o suponer, que estamos en la posibilidad de hacer que un humano engendrado, goce de una vida plena, de puras satisfacciones, de ausencia de dolor y miseria. La vida, es sufrimiento, véasele por donde se le vea. Benatar. Hay un segundo sustento para mi afirmación sobre la asimetría entre, número 3, y, número 4. Mientras que es extraño, si no incoherente, dar como razón para tener un hijo que el hijo que uno tiene se beneficiará de ello, no es extraño citar los intereses potenciales de un niño como base para evitar que un niño nazca. En otras palabras, es extraño sugerir que uno puede tener un hijo por el bien de este niño. Si tener hijos se hiciera con el propósito de beneficiarlos, entonces habría una mayor razón moral para que al menos muchas personas tuvieran más hijos. En contraste con esto,
Nuestra preocupación por el bienestar de los niños potenciales que sufrirían es una base sólida para decidir no tener el niño. Si los placeres ausentes fueran malos, independientemente de si eran malos para alguien, entonces tener hijos por sí mismos no sería extraño. Y si no fuera el caso de que los dolores ausentes son buenos incluso cuando no son buenos para nadie, entonces no podríamos decir que sería bueno evitar que nacieran niños que sufren. En tercer lugar, el apoyo a la asimetría entre, número 3, y, número 4, puede derivarse de una asimetría relacionada, esta vez en nuestros juicios retrospectivos. Se puede lamentar tanto el hecho de dar existencia a la gente como el no haberlo hecho. Sin embargo, solo podemos lamentar haber creado personas por el bien de la persona cuya existencia dependía de nuestra decisión. Esto no se debe a que aquellos que no existen sean indeterminados. Más bien es porque nunca existen. TV escribe. ¿Cómo podría alguien lamentarse por no haber traído hijos a sufrir a este mundo? Todo humano que nace, a fuerza ingresa a un mundo infernal. Y si nace en un ambiente miserable, el sufrimiento se incrementa. Son altas las probabilidades de que el nuevo humano que es engendrado solo venga a ser un vil esclavo del sistema, que viva en constante angustia, carencia y privación, porque las exigencias del sistema social es el sangramiento, el sacrificio virtuoso u obligado. Y aún los favorecidos, los acomodados o ricos, no están exentos de padecimientos físicos y psicológicos porque al organismo no le interesa la pobreza, la riqueza, la salud o la enfermedad. Benatar escribe. Podemos lamentar, por el bien de una persona indeterminada pero existente, que no se le haya otorgado un beneficio, pero no podemos lamentar, por el bien de alguien que nunca existe y por lo tanto no puede ser privado, de un bien que nunca existió y que esa persona nunca experimenta. Uno podría lamentarse por no haber tenido hijos, pero no porque los hijos que podría haber tenido hayan sido privados de la existencia. El remordimiento por no tener hijos es remordimiento por nosotros mismos, tristeza por habernos perdido experiencias de tener hijos y criarlos, pero a ellos, que nunca fueron, no hay modo de afectarlos. Sin embargo, lamentamos haber dado vida a un niño con una vida infeliz, y lo lamentamos por el niño, aunque también por nuestro propio bien. La razón por la que no lamentamos nuestro fracaso en dar existencia a alguien es porque los placeres ausentes no son malos. TV escribe. Si usted nació pobre y fue criado como pobre, no tiene manera de extrañar lo que jamás tuvo. Pero el día que prueba la Coca-Cola, el dulce, el pastel o la droga, nace el apego. El día que experimenta algo nuevo y le resulta agradable, querrá repetirlo una y otra vez. Pero a trabajar como burro o bestia de carga de las 5 de la mañana a las 8 de la noche, seguramente no lo encontrará tan agradable y va a renegar, va a padecer el horror de la obligación. Benatar escribe. Finalmente, el apoyo a la asimetría entre, número 3, y, número 4, se puede encontrar en los juicios asimétricos sobre, a, el sufrimiento, distante, y, b, las porciones deshabitadas de la Tierra o el universo. Mientras que, al menos cuando pensamos en ellos, nos entristecemos con razón por los habitantes de una tierra extranjera cuyas vidas se caracterizan por el sufrimiento, cuando escuchamos que alguna isla está despoblada, no nos entristecemos de la misma manera por las personas felices que, si hubieran existido, habrían poblado esta isla. Del mismo modo, nadie se lamenta realmente por aquellos que no existen en Marte, ni siente lástima por seres potenciales que no pueden disfrutar de la vida. TV escribe. Nadie llora por aquellos seres que no fueron engendrados. Si no lloran por los humanos, ancianos y niños que mueren bajo los estragos de la guerra, menos van a llorar por lo que jamás ha sido.
No hay modo de que usted llore o sienta compasión por aquellos que vivieron y murieron antes que usted, nada significan en su vida, así como la suya nada significará para las futuras generaciones. Todos venimos a ser como seres que nunca fueron porque simplemente a nadie le importaremos. En el límite de la locura o incongruencia, me imagino a un campesino que llora sin parar por las matas de maíz que no nacieron porque no las sembró. Es una soberana idiotez. Benatar escribe. El hecho de que la mayoría de la gente ni siquiera piense en las vidas ausentes en Marte es en sí mismo revelador. Una vez obligados a pensar en estas cuestiones, algunos afirmarán que lamentan la ausencia del placer marciano. Lo hagan o no, no veo cómo uno podría arrepentirse por el bien de los inexistentes marcianos que de otro modo disfrutarían de ese placer. Es curioso, sin embargo, como algunas personas empiezan a decir que sienten lástima por los marcianos ausentes una vez que se dan cuenta de que no hacerlo apoya la asimetría y, por tanto, la conclusión de que nacer es siempre un daño. Sin embargo, decir esto y que tenga sentido son dos cosas diferentes. Sin embargo, si supiéramos que hay vida sensible en Marte pero que los marcianos están sufriendo, lo lamentaríamos por ellos. La afirmación aquí no tiene por qué ser, pero podría, ser tan fuerte que lamentaríamos su mera existencia. El hecho de que lamentemos el sufrimiento en sus vidas es suficiente para respaldar la asimetría que defiendo. La cuestión es que lamentamos el sufrimiento pero no los placeres ausentes de quienes podrían haber existido. Página 47.